Capítulo 8. Gran batalla. Señoras y señores, espero que hayan venido vestidos para la ocasión, porque aquí está el capítulo final, o mejor dicho, los capítulos finales de esta historia. Fue una decisión unánime actualizar esta historia, y como ya esperaba este resultado, comencé a escribirla prácticamente al día siguiente de actualizar el capítulo anterior. Ha sido un largo viaje de casi un año, aunque eso se debió principalmente a escribir esta historia junto con mi otra historia Data Density. Un proyecto que prácticamente tenía en mente después de terminar mi primera historia, es decir, escribir una historia en la que profundizar en la relación entre King of Fuckers y su saber, es decir, Nero Claudius. Y este capítulo es la culminación de eso. Como siempre digo en los capítulos finales de una historia, o cuando llegamos al clímax de un arco en Data Density, preparen las BSO porque créanme, este capítulo va a ser una montaña rusa de emociones. Para la batalla contra Iskandar y Altera, cualquier host épico de cualquier anime de Fate servirá. Específicamente, Espada de la Victoria Prometida y Frente Demoníaco Absoluto son los que personalmente recomiendo. Para la pelea entre Nero y Romulus, el Os Scattering Petals Curtain de Fate / Extra Last Encore es imprescindible, y también puedes tocar Everything is on Earth Han. Para el jefe final, el tema de Emilia siempre es una opción válida ya que, en mi opinión, es el lugar ideal para cualquier escena épica. Y para las escenas finales, desde que comencé esta historia, siempre había planeado un final en el que sonara el Os de New Dawn 2 de fondo. La gente de la cultura sabrá que ese es el BGM que suena al final de cada ruta de la novela visual Fate / Stay Night, por lo que me golpea en los sentimientos. Otra opción válida sería el sol en el abismo. Pero sin nada más que decir, que comience el capítulo. Descargo de responsabilidad. No tengo ningún derecho sobre Type Moon o la franquicia Fate. Mármol de la realidad. Una de las mayores hechicerías, el pináculo de los campos delimitados donde la línea límite se convierte en el espacio mismo para manifestar el mundo interior del lanzador sobrescribiendo la realidad misma. Esta era una habilidad que poseían las criaturas inhumanas debido a su percepción distinta de la realidad, y la cantidad de humanos que lograron lograrla es muy pequeña. Ver una canica de realidad ya es algo muy raro, y una razón para que la Asociación de Magus te otorgue una designación de sellado. Ver chocar dos canicas de realidad después de haber sido desplegadas en el mismo espacio podría considerarse un evento único en la vida. Es por ello que, mientras los caldeos luchaban contra el rey de los conquistadores y Atila el Uno, lo único que podían escuchar a través de sus comunicadores era la respiración agitada de un Da Vinci que parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Da Vinci, por favor contrólate un poco. Tendré que silenciar los micrófonos si sigues así. No eres consciente de las implicaciones del evento que estamos presenciando, Romani. Este es un material de investigación único. Algo que nadie ha visto en milenios. Esos aristócratas de la Asociación Magus venderían sus almas solo para ver esto. Mi alma como un investigador está ardiendo. En ese momento Romani finalmente cortó las comunicaciones para que el monólogo de Da Vinci no molestara a los dos maestros. No es que le prestaran mucha atención. Los hermanos Fujimaru ya estaban ocupados comandando y apoyando a 8 sirvientes, y comenzaban a notar el cansancio que esto implicaba. Si no fuera por Emilia recibiendo energía mágica del Santo Grial en lugar de recibirla de ellos, las cosas empeorarían aún más. Alimentar una canica de realidad ya era costoso en circunstancias normales porque The World intentaba constantemente aplastarla. Si le sumamos a eso que otro Reality Marble estaba tratando de dominarlo, Ritsuka y Ai se habrían desmayado en un minuto como máximo. Y, sin embargo, necesitaban que Jeanne usara un sello de comando para apoyar a Emilia para que su canica de realidad no se viera abrumada. La estrategia no era muy diferente de la que adoptaron cuando pelearon por primera vez con Iskandar. Kiyohime usó su noble fantasma para transformarse en un dragón y mantener a raya al ejército de Iskandar. Pero esta vez tenía las espadas de Emilia apoyándola, disparadas desde su Unlimited Blade Works hacia Leonio y Etairoi. Eso hizo que no necesitara usar tanta energía mágica, lo que hizo que no agotara tanto las reservas de Ritsuka. Y esta vez, quienes lucharon contra Iskandar fueron Atalanta, Emilia y Tamamo.
Los tres atacaron desde la distancia, abrumando al rey de los conquistadores, que apenas podía llegar a la ofensiva mientras intentaba esquivar una gran cantidad de proyectiles. Iskandar estaba en una situación muy difícil. Su caballo era demasiado grande para evitar todos los ataques, y posiblemente no podía desviarlos a todos con su espada cubierta de rayos. La situación le recordaba a cierto rey dorado. Tampoco podía perseguir descuidadamente a sus enemigos. La casta cazadora fue demasiado rápida para alcanzarla incluso si los otros dos no lo estaban atacando. Tamamo, a pesar de su apariencia frágil, pudo defenderse sin muchos problemas de sus ataques con su espejo flotante, y Bucéfalo recibió algunas patadas en la boca. Y en cuanto a Emilia, tratar de atacarlo dentro de su esfera de realidad fue un completo suicidio. En el momento en que pusiera un pie en la colina de las espadas, seguramente se convertiría en un alfiletero. Las espadas que venían desde un solo ángulo ya eran problemáticas. Si vinieran de múltiples, sería una muerte segura. Todo lo que podía hacer era esperar a que el maestro se quedara sin energía para sostener el noble fantasma del dragón berserker. Y esa opción tampoco era la mejor esta vez. Cuanto más tiempo pasaba, menos energía le quedaba para mantener su cánica de realidad, y la cánica de realidad de Archer ganaba terreno minuto a minuto. Por otro lado, la situación al otro lado del campo de batalla era todo lo contrario. La autoproclamada Altera seguía el ritmo de Arturia, las dos Geanes y Mach al mismo tiempo sin muchos problemas. Si Lubu era una fuerza de la naturaleza, era como un dios de la guerra. La energía que recorría su cuerpo mientras luchaba era comparable a la de un dragón y, a diferencia del berserker chino Heracles, no solo balanceaba su espada con toda su fuerza sin ninguna estrategia detrás, con la esperanza de abrumar al oponente con pura fuerza. De hecho, en términos de poder bruto, Arturia y Altera estaban a la par. La diferencia entre los berserkers y este oponente era su estilo de lucha calculado y meticuloso. Sin un movimiento desperdiciado, balanceó su espada de manera eficiente y precisa. El rey de los caballeros no pudo evitar comparar a Atila el Uno con el rey de los falsificadores. Aunque la diferencia de poder era estratosférica, su forma de luchar era casi idéntica. El rostro de la mujer permaneció en una máscara fría y estoica, por lo que parecía que estaban luchando contra una máquina sin emociones. No parecía disfrutar peleando, ni tenía una pizca de honor en su espada. Solo muérete ya. Geane Alter disparó otra ronda de estacas ardientes al sirviente enemigo. Altera reaccionó de inmediato, levantando su espada de aspecto alienígena hacia arriba y vertiendo energía mágica en ella. El resultado fue una explosión multicolor con ella como epicentro, que no solo repelió todos los proyectiles entrantes, sino que obligó a Arturia a saltar hacia atrás. Altera luego balanceó su espada hacia Alter. Aunque la distancia entre los dos era de varios metros, las bandas de luz que formaban la hoja de su espada se extendieron, tomando una forma similar a un látigo. Segundos antes de que la bruja dragón fuera cortada por la mitad sin piedad, Mach saltó con su escudo frente a ella, bloqueando apenas el ataque. Geane llegó para hacer un ataque sorpresa por la espalda, balanceando su estandarte a la espalda del sirviente. El enemigo no tendría tiempo de retraer su espada, por lo que no tendría tiempo de defenderse con ella. Sin embargo, Altera agarró el mango del arma de asta con su mano libre. La Santa de Orleans apenas tuvo tiempo de soltar una voz confundida antes de que fuera lanzada hacia Arturia como si fuera un cuchillo arrojadizo. Saber tuvo que hacerse a un lado para evitar el proyectil humano, y cuando volvió a mirar a su oponente, tuvo que levantar rápidamente su espada invisible para bloquear el látigo. En una situación como esta, la capacidad de su contraparte corrupta de envolver su espada en un denso miasma de energía mágica y convertirla en una enorme espada de oscuridad sería muy útil. Por supuesto, ella nunca diría eso en voz alta. Después de apartar la espada multicolor, ella respondió disparando su aire invisible. Huelga el aire. Altera saltó a un lado para evitar quedar atrapada en la furiosa tormenta, dándole a Arturia suficiente tiempo para acercarse a ella. Saber no se molestó en volver a envolver su espada en su funda de viento. Tendría que hacer todo lo posible si no quería que nadie muriera antes de que Iskandar fuera derrotado y pudieran abrumar a Altera con un Limited Blade Works. Afortunadamente, el rey de los conquistadores finalmente llegó a su límite.
Cuando se dio cuenta, ya no estaba en las arenas de su desierto, sino en el suelo yermo de la colina de las espadas. Las proporciones del mundo en el que se encontraban actualmente eran 70% Unlimited Blade Works contra un 30% Ionio Yetairoi. El ejército de Iskandar comenzaba a encogerse y acorralarse, y reagruparse con ellos era imposible debido al enorme dragón envuelto en llamas azules que bloqueaba su camino. La lucha entre los mundos estaba casi resuelta. Iskandar tuvo que saltar de su corcel antes de que las espadas que venían de todos lados lo atravesaran. El rugido lleno de agonía y dolor que soltó Bucéfalo al ser desgarrado lo hizo estremecer, pero no tuvo tiempo de lamentarse por ello. Esquivó por poco la muerte, pero estando en medio del aire, solo logró alargar su vida unos segundos más. Flechas y espadas verdes pronto comenzaron a llegar de todos lados. Leí. Pero se negó a rendirse hasta el final. El rey de los conquistadores rugió su grito de guerra mientras convocaba una lanza en su otra mano y comenzaba su desesperada batalla por la supervivencia. Sus armas imbuidas por el rayo de Zeus lograron repeler muchos proyectiles, pero simplemente eran demasiados. Su cuerpo rápidamente comenzó a llenarse de espadas y flechas. Sería un milagro si lograra aterrizar en el suelo antes de morir. Pero, había algo que se sentía mal aquí. No estaba recibiendo ninguna de las maldiciones de la chica zorro que parecía ignorar la resistencia mágica. Aunque eso en sí mismo era una bendición, por alguna razón, el rey de los conquistadores tenía un mal presentimiento sobre esto. Es hora del juicio. La voz del kitsune se escuchó sobre él. Iskandar levantó la cabeza para ver a Tamamo descender sobre él a gran velocidad en una espléndida patada voladora. Y su ataque estaba dirigido directamente a... He aquí, mi puño de castración de poligamia. Pero eso es una patada. El rey de los conquistadores comenzó a hablar por reflejo, pero su voz murió cuando el pie de Tamamo golpeó sus partes nobles. Fue un ataque letal, en muchos sentidos, que hizo temblar a Emilia, Ritsuka e incluso a Finn, que ni siquiera estaba allí. Iskandar golpeó el suelo, su cuerpo finalmente comenzó a desvanecerse. Esta no ha sido mi mejor campaña, pero supongo que fue entretenida la próxima vez. Espero que esos dos sean los que me convoquen. Me gustaría reclutarlos en mi ejército. Con esas últimas palabras, el rey de los conquistadores desapareció junto con su mármol de realidad, dejando solo la colina de espadas. Kiyohime volvió a su forma humana para no drenar más a Ritsuka, y los 4 sirvientes corrieron hacia los demás. Finalmente llegaron refuerzos para Arturia y los demás. La lluvia de espadas y flechas obligó a Altera a defenderse, y todos los sirvientes juntos comenzaron a abrumarla. Aún así, Altera se mantuvo fuerte, resistiendo oleadas tras oleadas de ataques con su espada divina. Pero estaba claro que no podía mantener el ritmo para siempre. Luchó no solo contra 8 sirvientes a la vez, sino contra un mundo entero. TSK. Fue entonces cuando Altera chasqueó la lengua, mostrando la molestia en su rostro estoico. Este mundo molesto, ella provocó otra explosión a su alrededor para ahuyentar a todos los sirvientes y todas las espadas que volaban hacia ella. El azote de los dioses no perdió el tiempo y comenzó a traer todo el maná del entorno a su espada de aspecto alienígena. Las piezas de la espada que cubrían el mango y parte de la hoja se abrieron hacia afuera y comenzaron a girar junto con la hoja. Cuando Altera tomó una pose para lanzarse contra los caldeos, la enorme energía de la espada se arremolinó a su alrededor, tomando una forma cónica parecida a un taladro giratorio. En ese momento, los intercomunicadores de Ritsuka ya estaban de nuevo en línea. ¡Cuidado! Con toda esa energía, ese ataque está en un nivel cercano al de Excalibur. La advertencia llegó unos segundos antes de que Altera usara su noble Phantasm. Lo destruiré junto con todos ustedes. Photon Ray. La mujer guerrera se lanzó hacia ellos, como una enorme lanza de arco iris que arrasaba con todo a su paso. Mach, Jeane. Necesitamos tiempo para preparar un contraataque. Ambos asintieron a las órdenes de Ritsuka y se pararon a la cabeza del grupo para desplegar su noble fantasma. Luminosita Eternelle / Lord Chaldeas. Ambas barreras se combinaron para crear lo que podría llamarse la defensa más fuerte que poseía Chaldea. Pero aún. Jeane y Mach gruñeron de dolor cuando el noble fantasma de Altera golpeó la barrera con una fuerza monstruosa.
Era dudoso que aguantaran mucho considerando la diferencia entre sus reservas de energía mágica. Simplemente usar Excalibur no funcionará. Incluso si la espada de Arturia-chan es más poderosa, la diferencia no es grande. La explosión resultante probablemente nos aniquilará a todos, tenemos que dominarla de alguna manera. Los dos maestros se estrujaron la cabeza en busca de una solución durante el poco tiempo que tenían. Los ojos de Ritsuka se abrieron repentinamente y se giró para mirar a Tamamo a una velocidad que debería haberle roto el cuello. Tamamo, tu noble fantasma te permite acumular una gran cantidad de maná del aire o algo así, ¿verdad? Bueno, esa es una descripción muy simplificada, pero sí. ¿Puedes canalizar toda esa energía hacia Arturia? Eso sorprendió a Kitsune, pero inmediatamente le dio una sonrisa al adolescente. Si la maestra me lo pide, entonces su fiel doncella del santuario lo hará con mucho gusto. Sin perder un segundo, Tamamo sacó varios talismanes y los lanzó en todas direcciones, mientras su espejo, o más exactamente, su noble fantasma comenzaba a flotar varios metros por encima de ella. Los dioses residen en Izumo. Verdaderos y hermosos, respiran vida en el alma. Amaterasu en la montaña, los ríos y el cielo acuático, los talismanes flotantes formaron un círculo a su alrededor y convocaron a varios tori brillantes que comenzaron a dirigir grandes cantidades de energía mágica hacia el espejo. Que esto se convierta libremente en la prueba de la purificación, se convierte en el tesoro sagrado, espejo de Uka. Una vez que el espejo estuvo completamente cargado con energía mágica, Tamamo saltó y lo golpeó contra el suelo. Bendiciones óctuples de Amaterasu en la piedra del peso bajo los cielos acuosos iluminados por el sol. Un remolino de energía similar al agua se formó alrededor del espejo en el suelo, y Tamamo aterrizó en el centro del remolino guiñándole un ojo a su maestro. Es broma. Ahora, Arturia, ubícate aquí y yo haré el resto. El rey de los caballeros hizo exactamente eso. En el momento en que se posicionó en el remolino, sintió que una enorme cantidad de energía mágica invadía su cuerpo. Realmente daba la sensación de tener una energía infinita. Arturia dio un paso adelante mientras redirigía toda esa energía a su espada sagrada, y transformó la energía en valores de calor. La hoja estaba envuelta en una luz dorada, convirtiéndose en una enorme espada de luz. El ataque se cargó casi instantáneamente debido a la enorme cantidad de energía. Esa fue la señal para que Jean y Mash cancelaran su noble fantasma y se hicieran a un lado. Altera pasó justo entre los dos y fue recibida por el último fantasma. Calibur. Arturia agitó su espada sagrada y el rayo de luz dorado literalmente se tragó la espada de Marte. No hubo ni siquiera unos segundos de lucha entre los dos nobles fantasmas. Altera solo pudo mirar con sorpresa cuando su cuerpo comenzó a ser quemado por la luz. Sin embargo, en sus últimos momentos, una sonrisa apareció en su rostro estoico durante sus últimos momentos. Así que esta es una buena civilización. Al ver la hermosa luz producida por la cristalización de los deseos de la humanidad, Altera se desvaneció sintiendo felicidad. Porque por primera vez, encontró una civilización que no podía ser destruida por su espada divina. Unlimited Blade Works de Emilia finalmente se desvaneció, y los caldeos se encontraron nuevamente en la entrada de la capital del Imperio Unido. Sin embargo, aunque ambos maestros comenzaban a sentirse muy cansados, no había tiempo para descansar. Tuvieron que ir de inmediato para ayudar a Nero y Finn a derrotar al jefe final de la singularidad. Mientras tanto, dentro del palacio, ambos emperadores estaban enfrascados en una danza mortal. La forma en que los dos bailaban con gracia uno alrededor del otro, con sus armas chocando en equilibrio, era un espectáculo digno de contemplar. Romulus agitó su enorme lanza hacia Nero, y ella la esquivó saltando sobre ella. La emperatriz de las rosas lanzó un grito de batalla mientras balanceaba su espada carmesí hacia el cuello de Romulus. La sirvienta Lancer desvió fácilmente su ataque. Continuó el movimiento de su lanza con un giro, luego aplastó con ella el lugar donde aterrizó Nero. El ataque provocó un agujero en el suelo de mármol prístino y voló algunos escombros. Sin embargo, su ataque falló. El sirviente miró hacia arriba para ver a la emperatriz dar un salto mortal en el aire antes de descender sobre él con su espada llameante. Bloqueó el ataque con su lanza, con la fuerza detrás de ella logrando hacerlo retroceder unos metros.
Al ver esto, Nero se lanzó a la ofensiva, su cuerpo siendo guiado por los instintos de batalla de su futuro yo. El Nerón Claudio en el trono de los héroes parecía haber respondido a la determinación de este Nerón. Cada vez que cruzaba espadas con Romulus, su cuerpo absorbía la experiencia, las habilidades y las técnicas de lucha de su otro yo a un ritmo impresionante. La primera habilidad que Nero heredó fue Imperial Privilege, la más compatible con su alma, y rápidamente la capitalizó. Sus habilidades con la espada aumentaron repentinamente a un nivel en el que podía defenderse e incluso contraatacar a Romulus. Sin embargo, eso aún no fue suficiente para mantenerse al día contra el Santo Progenitor, por lo que tomó prestada otra habilidad, Ojo de la Mente, verdadero. ¿Por qué eligió esta habilidad y no algo como el instinto de Arturia que bordeaba la precognición? Simple, porque pensó que era una hermosa habilidad. Fue la habilidad que Finn desarrolló a través de innumerables batallas. La culminación de todo el esfuerzo y trabajo duro de una persona que no tenía talento, para poder perseguir su siempre lejano sueño. Con él, la emperatriz podría analizar con calma la situación, leer 10 pasos por delante del enemigo y buscar el camino óptimo para asegurar la supervivencia y alcanzar la victoria. En este punto, prácticamente podría ser considerada una de mis sirvientes. Si no fuera por lo dura que fue la batalla, Nero estaría sonriendo en este momento. Porque ella finalmente podría pelear. Ya no era la damisela en apuros que Finn tenía que proteger, independientemente de cómo la idea hiciera que sus mejillas se sonrojaran. Sin embargo, no todo fueron ventajas. Cada vez que chocaba espadas con Romulus, un dolor agudo asaltaba su cabeza. No era su migraña habitual, era mucho peor. Casi se sentía como si su cabeza fuera a estallar en cualquier momento. Las técnicas de combate y la experiencia no eran lo único que Nero heredaba de su futuro yo. Ella también estaba recibiendo sus recuerdos. Ella debería haberlo visto venir. Estaba escuchando cuando Da Vinci le preguntó a Finn si había estado viendo recuerdos que no eran suyos. Aunque la mayoría de los recuerdos no eran algo nuevo, los nuevos eran los que causaban el dolor. Los recuerdos de su reinado comienzan a decaer. Observó cómo las personas que amaba progresivamente comenzaron a darle la espalda y su popularidad disminuyó. Sonido metálico. Su espada carmesí chocó de nuevo con la lanza de Romulus, y sus ojos dejaron de funcionar en ese momento. Ya no le mostraban al enemigo que debía vencer, sino los trágicos recuerdos de su otro yo. Ella vio el final de su reinado. Vio cómo estas serpientes del Senado organizaban una revolución, y cómo ella tenía que huir de su propio palacio, de su Roma. Vio cómo las personas a las que dedicaba su vida, demostrando su amor, miraban hacia otro lado mientras ocurría la tragedia. Habiendo perdido todo, y con su sueño aplastado sin piedad, se llevó el cuchillo a la garganta. ¡Gu! Nero volvió a la realidad cuando la lanza de Romulus se acercó a gran velocidad hacia su pecho. Apenas tuvo tiempo de poner su espada en el camino de la lanza, y al bloquear el ataque fue enviada a rodar por el suelo. Una vez que perdió su momento y dejó de rodar, trató de levantarse usando su espada como muleta. Estaba jadeando por aire mientras sus músculos gritaban por oxígeno, y el sudor comenzó a caer sobre su frente. Su resistencia seguía siendo la de un humano, por lo que era imposible mantener este nivel durante un largo periodo de tiempo. Levantó la cabeza para mirar a su oponente, pero este, en lugar de aprovechar su momento de debilidad para atacar, la miró fijamente sin moverse de su lugar. El sirviente cerró los ojos y rompió el silencio de la habitación con su voz baja. HMPH, a juzgar por esa expresión de dolor y tristeza, supongo que lo viste, ¿no? Parecía que se había dado cuenta de lo que le estaba pasando a Nero. Su expresión seria se convirtió en una solemne antes de hablar de nuevo. Sí, todo lo que viste es verdad, Nero Claudius. Ese es el trágico destino que te espera si continúas aferrándote a tu Roma. Después de ver eso, ¿aún rechazarás mi Roma? Nerón no respondió. Le dolía el corazón solo de pensar en el triste final de su otro yo, al punto de tener que reprimir las ganas de llorar de pena. Incluso si su otro yo no se arrepintiera, era simplemente desalentador. Pero, los recuerdos seguían pasando por su mente. Su otro yo terminó bajando la daga y, en cambio, decidió apuñalarse en el pecho. Era una herida igualmente fatal, pero de esa manera, le tomaría mucho más tiempo morir que si se cortaba la garganta.
La razón por la que su otro yo hizo eso fue porque ella, en el fondo, esperaba volver a ver a ese hombre misterioso. Y al final, ese pequeño deseo se hizo realidad. Minutos después de apuñalarse, un hombre se le acercó. Era alto, de piel bronceada, ojos gris acero, cabello blanco y vestía un traje de combate negro y rojo. Incluso si el color de sus ojos y cabello había cambiado, Nero reconoció a ese hombre de inmediato. Él era su amado mago de la corte. Su otro yo en realidad nunca llegó a conocer a Finn. Simplemente apareció de la nada cuando Roma estaba en medio de una crisis. El misterioso caballero rojo eliminó a los monstruos que causaron el incendio en la ciudad y se despidió sin siquiera dar su nombre, y mucho menos pedir una recompensa. Era tan propio de él, que Nero tuvo que reprimir una risita. Ese Finn muy probablemente vino a comprobar los falsos rumores que se difundieron para manchar su imagen al igual que su fin, y tras llegar a la misma conclusión, se fue para seguir persiguiendo su sueño. Su otro yo estaba demasiado mareado por la pérdida de sangre para darse cuenta de la mirada de horror y tristeza que puso Finn al verla en ese estado, y le pidió que la acompañara en sus últimos momentos. Él, como era de esperar, reprimió sus emociones y cumplió su pedido sin pensarlo dos veces. No solo eso, sino que poco después, varios ciudadanos de Roma llegaron al lugar. Su otro yo nunca supo exactamente lo que hizo Finn, pero parecían haber reflexionado sobre sus acciones, y llegaron a disculparse y a acompañar a su amada emperatriz en sus momentos finales. Finalmente murió rodeada de su gente, con una sonrisa en los labios. Nero parpadeó un par de veces. Las visiones se detuvieron, y parecía que esa era la última vez que iba a ver los recuerdos de su otro yo. Pero eso estaba bien para ella, porque ya había obtenido su respuesta. Sus ojos esmeralda se desviaron para mirar a su amado mago de la corte en un rincón de la habitación. Él la miraba con preocupación en su rostro, pero no se había movido ni un centímetro del lugar en el que estaba parado. Esa era la prueba de la fe de Finn en ella. Él creía en ella y en sus posibilidades de victoria. Una sonrisa se formó en sus labios rosados. No le importaba si ese era el final que le esperaba. Mientras él permaneciera a su lado y correspondiera a su amor, ella siempre tendría la fuerza y el coraje para seguir adelante. Por supuesto. No me rendiré hasta que te demuestre que mi amor es superior al tuyo. La emperatriz respondió mientras se levantaba y se preparaba para reanudar la batalla. Ya veo, Romulus reanudó su expresión seria y arrojó su lanza frente a él. Entonces permíteme mostrarte el poder de la verdadera Roma. Todo llega a mi lanza. Magna Volvice Magnum. Con el verdadero nombre de su noble fantasma convocado, el piso de mármol se agrietó y muchas raíces, enredaderas y ramas brotaron del suelo. Nero no necesitaba algo como la cánica de realidad de Finn para saber la identidad de este ataque. Esa lanza estaba a la par con el gran árbol que simbolizaba la propia Roma. Este noble fantasma estaba recreando ese árbol que representaba el aspecto pasado / presente / futuro de la capital imperial de Roma. La emperatriz inmediatamente encendió su espada carmesí llameante y comenzó a navegar entre las olas de plantas que intentaban aplastarla. Cortó rama tras rama y esquivó ataques incesantes, utilizando todas sus habilidades y experiencia recién adquiridas. Ella solo estaba ganando tiempo. Sabía que si quería derrotar a este noble fantasma, la Roma de Rómulo, literalmente tendría que usar su propia Roma. En otras palabras, el noble fantasma de Nero Claudius. Sin embargo, aún no lo había alcanzado, así que tuvo que pensar rápido antes de que las plantas que seguían creciendo la abrumaran. Miró su espada de confianza, pero supo instintivamente que, aunque eso era parte del fantasma noble, no era el fantasma noble en sí. Los fantasmas nobles, según Finn, eran la cristalización de una leyenda. Y dadas las pocas veces que su otro yo tuvo que usar su espada durante su vida, era obvio que lo que representaba el espíritu heroico Nero Claudius era otra cosa. Las plantas comenzaron a pasar cada vez más cerca de la emperatriz, desgarrando su vestido por varios lados. La cinta que sostenía su cabello rubio atado en un moño se voló por una raíz, causando que su cabello cayera libremente por su espalda. Lo que más representaba a Nero Claudius, ella sabía más que nada cuál era esa respuesta. Su amor por su gente. Sin embargo, ¿cómo podría representarse eso como un fantasma noble? Fue entonces cuando finalmente llegó a la respuesta.
De hecho, se lo había mostrado a Finn hace unos días. Al llegar a esa conclusión, el conocimiento de cómo usar su noble fantasma pronto fluyó a su mente. Vertió una gran cantidad de energía mágica en su espada y dio un giro completo, liberando una enorme explosión de fuego que incineró todas las plantas a su alrededor. Eso en realidad solo le dio unos segundos como máximo antes de que más plantas tomaran el lugar de las que había quemado. Pero eso fue más que suficiente. Una rosa apareció en su mano hecha de energía mágica y la vomitó. Dicha rosa explotó en el aire, creando una cortina de pétalos esparcidos. He aquí mi gloria. Escucha los estruendosos aplausos, siéntate y alaba. Luego, Nero hundió la punta de su espada en el suelo y comenzó a bombear energía mágica en el suelo a través de su espada que actuaba como una llave. El límite se expandió desde la espada, y como si fuera una canica de realidad, el mundo alrededor de los tres cambió. Ya no estaban en el salón del palacio, sino en un teatro. Un teatro de apariencia lujosa, con el rojo y el dorado como colores predominantes, y pétalos de rosa cayendo constantemente desde lo alto. Este era el noble fantasma de Nero Claudius, la máxima representación de su amor por su pueblo. Una alta taumaturgia que solo ella podía realizar. Esta no era la manifestación de un mundo interior, sino el lugar donde podía lograr sus aspiraciones como artista. Esto era mi teatro dorado. Reino de los cielos y el infierno, mi cielo, reconstruido. Aquí es donde brilla el centro de atención. Tanto Romulus como Finn no pudieron evitar mirar alrededor con asombro. El primero estaba en el escenario unos metros por delante de Nero, mientras que el segundo estaba en un palco VIP. Así que esta es tu Roma, Nero Claudius. ¡Magnífico! Ahora, demuéstrame que puedes vencerme, Roma. Después de decir eso, las plantas de su lanza entraron al teatro, destruyendo paredes y pisos, para atacar a Nero. Pero a ella no parecía importarle. Santo progenitor, aunque fuiste tú quien fundó Roma, tu acto terminó hace mucho tiempo. Ahora, mira cómo se levanta el telón para este acto dedicado a mi amado mago de la corte. Lausain Claudius. Ella agitó su espada hacia adelante con toda su fuerza, y sus llamas purgaron todas las placas del lugar con un solo corte. Incluso si el noble fantasma de Rómulo era el gran árbol que representaba a Roma, no podía resistir las llamas que representaban el fuego que arrasaba gran parte de Roma y del que emergía el teatro dorado. Romulus tuvo que cubrirse con su lanza, pero aún así varias partes de su cuerpo fueron quemadas por el enorme estallido de llamas. Y ahora, para el gran final. Sin darle tiempo al enemigo para recuperarse, Nero balanceó su espada llameante en un movimiento circular, antes de ponerse en posición de arremeter. Canta, Fax Celestial. La emperatriz de las rosas se abalanzó sobre el sirviente con su largo cabello y vestido revoloteando detrás de ella, y sus ojos ardiendo con determinación. El sirviente Lancer vio venir el ataque. Incluso si su velocidad fuera monstruosa, debería poder evitar un ataque telegrafiado como ese fácilmente. Pero al final, el sirviente nunca levantó su lanza, y la espada carmesí atravesó limpiamente su pecho. La pelea ya estaba resuelta. El Aestus Domus Aurea colapsó y los tres se encontraron nuevamente en el United Empire Castle. ¿Por qué? ¿Por qué no detuviste mi ataque? Incluso Nero no pudo evitar mirar al divino ancestro confundido. Romulus se limitó a dedicarle una sonrisa. Ya no mostraba una pizca de hostilidad. Verdaderamente magnífico, mis amados hijos, ¿no es obvio? Su amor es tan deslumbrante, mi eterno imperio carmesí y dorado, todo lo confío a usted y a su pareja, así que no olvides, Roma es eterna, por lo tanto, este mundo siempre debe ser eterno. Recuerda que, después de dejar atrás esas últimas palabras crípticas, el santo progenitor finalmente desapareció en una nube de polvo dorado. Sin nada en lo que apoyarse y la adrenalina comenzando a abandonar su cuerpo, las piernas de Nero temblaron y perdió el equilibrio. Te entendí. Pero antes de tocar el suelo, fuertes brazos rodearon su cuerpo y la ayudaron a recuperar el equilibrio. Los ojos de la emperatriz se encontraron con Finn, quien la miró aliviado y con una sonrisa en su rostro. Es extraño que yo sea el que está en esta posición, pero de todos modos, estuviste realmente increíble allí, Nero. La emperatriz le devolvió la sonrisa. Por supuesto que nadie puede detener el poder de nuestro amor, Finn.
Las mejillas de Finn se sonrojaron al escuchar eso, y después de darse cuenta de lo que acababa de decir sin darse cuenta, Nero también se sonrojó. En ese momento, se dieron cuenta de que sus caras estaban muy cerca. Solo le tomaría a uno de los dos avanzar un poco, y sus labios se tocarían. Si ya estás coqueteando, eso significa que ya has derrotado a este fundador, ¿verdad? La voz de cierto arquero rojo interrumpió el silencio en la habitación. Al ver a todos los caldeos mirándolos, la emperatriz y el mago de la corte se separaron avergonzados. Si no fuera por la vergüenza que sentían, los dos le habrían dado un puñetazo al sirviente sonriente. ¿Por qué tuviste que arruinar una escena tan hermosa, idiota? Y, sin embargo, Emilia tomó algunas caricias de los sirvientes a su alrededor. Incluso Ai, Machi y Fou lo golpearon. Pero valió la pena. Ejem. Ritsuka tosió falsamente para llamar la atención de todos. Entonces, ahora que el líder del Imperio Unido ha sido derrotado, ya hemos ganado. El Imperio Unido ha terminado, por lo que mi Roma finalmente puede volver a su máximo esplendor. En contraste con la expresión alegre de Nero, Finn permaneció serio. Pero ese tipo no tenía el santo grial que estás buscando, así que, todos estaban tensos cuando escucharon al mago de la corte. Eso significaba que todavía quedaba un último enemigo por derrotar, y los caldeos podían imaginar quién era. Tiene razón. Estamos captando la señal del segundo grial en la habitación de al lado, y se está acercando a ti, aplaude, aplaude, aplaude. La voz de Romaní fue seguida por el sonido de un lento aplauso. Cuando miraron en la dirección de donde provenía el sonido, vieron a un hombre entrar en la habitación. Era un hombre de raza aria, cabello castaño largo, y vestía túnicas aristocráticas siendo el verde el color predominante. En su rostro había una sonrisa sarcástica, y tenía una actitud relajada impropia de un humano que estaba parado frente a 8 sirvientes. Buen trabajo para algunas plagas que aún no se dan cuenta de que sus esfuerzos son inútiles. Y pensar que podrías acabar con Romulus y Attila, supongo que si quieres que las cosas se hagan bien, tienes que hacerlas tú mismo. Finalmente muestras tu cara, bastardo. Vas a pagar por lo que le hiciste a la pobre directora Olga. Ambos amos perdieron el control en el momento en que vieron la cara del hombre, y tuvieron que ser retenidos por los sirvientes para que no hicieran nada imprudente. Así que finalmente aprendiste a responder. Veo que ya no eres el mocoso asustado que eras en Fuyuki. Escuché que lo hiciste bastante en Francia. Gracias a eso, realmente me gritaron. La sonrisa del hombre desapareció y fue reemplazada por una expresión llena de molestia. Ya habría regresado al templo, pero me enviaron de vuelta. Como resultado, estoy aquí para hacer una limpieza. Mi plan era darle el grial a un tonto adecuado y luego disfrutar de lo que sucedería. Pero arruinaste eso. Todos esos sirvientes inútiles, e incluso ese chupasangre fueron asesinados. Las piezas finalmente cayeron en su lugar en la cabeza de la emperatriz. Así que fuiste tú quien trató de obligar al santo progenitor a atacar Roma. Como no pudiste hacer lo mismo que en Francia, apareciste tú mismo aquí. Parece que esta vez fuiste tú quien fue traicionado, Lev. Cállate, basura. Nunca tuve ninguna esperanza en los humanos. Ni siquiera en ti, últimos maestros de la humanidad. ¿Crees que puedes derrotarme, Lev Leinur, solo porque derrotaste a algunos sirvientes? ¿Y por qué pretendes destruir a la humanidad entonces? ¿Qué obtienes de eso? Fue Finn quien preguntó eso en un tono muy frío. Más bien, la pregunta que deberías hacerme, molesto héroe sin nombre, es ¿por qué destruiste a la humanidad? E incluso si me preguntas, realmente no tengo una razón. Además, creo que estás malinterpretando algo aquí. Recuperar el Santo Grial, reparar la singularidad, proteger a la humanidad. El hombre esbozó una sonrisa inquietante, mostrando una hilera de dientes afilados de aspecto inhumano. No hay nada que puedas hacer. El final es seguro. No tiene sentido luchar. Eres insignificante. Inútil. Perecerás en el dolor. Basta de tonterías. Haré que te ejecuten yo mismo. Nero finalmente estalló y se dispuso a decapitar al mago, pero Finn lo detuvo. Ella se giró para mirarlo y lo vio mirando fijamente a Lev, en una postura de preparación para agarrarla y saltar hacia atrás.
No sé cómo era ese tipo Lev que Ritsuka, Ai y Mach conocían, pero esa cosa ni siquiera es humana. Tiene razón, maestro. Con solo mirarlo, siento que me voy a corromper. Tamamo comenzó a temblar cuando dijo eso, y los otros sirvientes se tensaron. Incluso Fou comenzó a gruñir al hombre. Así que finalmente te diste cuenta. Bueno, permíteme mostrarte el favor de nuestro rey. El hombre comenzó a exudar una enorme aura malévola, y su cuerpo emitió un brillo siniestro que cegó a todos en la habitación. Cuando abrieron los ojos, lo que tenían frente a ellos ya no era un humano, sino una criatura salida de una pesadilla. ¿Qué diablos es esa cosa fea? Eres más feo que todo en el mundo. La descripción de Nero fue bastante apropiada. La criatura estaba formada por una masa de tentáculos rojos en forma de pilar que perforaba el techo, con numerosos ojos redondos rojos que sobresalían a través de varios agujeros entre los tentáculos. Toda esa energía, no es un sirviente, ni siquiera un fantasma, no me digas, es como esa cosa que Gilles de Rais convocó en Orleans después de ser acorralado. Ja 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 ja. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Leflainui Flauros. Uno de los 72 dioses demonio. El dios demonio Flauros. Este es el verdadero favor de nuestro rey. Flauros, 72 dioses demoníacos, si lo que dice es cierto, entonces el rey del que habla no es otro que, no, todavía no hay suficiente información. Los dioses demonio no existen. Basta de hablar. Hora de morir. Después de decir eso, los ojos de la criatura comenzaron a brillar y la energía en su interior explotó literalmente. Lord Chaldeas / Luminosite Eternelle / Roaias. Jeanne y Mach convocaron a su noble fantasma a tiempo para proteger a los demás, mientras que Finn tuvo que proyectar el escudo que tomó prestado de Milla para protegerse a sí mismo y a Nero mientras se separaban de los caldeos. Cuando las explosiones cesaron y el humo y los escombros se asentaron, pudieron ver cómo el techo y las paredes de la habitación habían sido destruidos. Si alguien mirara el castillo desde el exterior, vería que parte de él había desaparecido, como si una enorme criatura le hubiera dado un mordisco. No hay otra opción, tenemos que matar a esa cosa. El último maestro de la humanidad no estaba realmente en condiciones de meterse en otra pelea, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, todo lo que habían logrado hasta ahora habría sido en vano. Esta será tu última batalla en esta singularidad, Ritsuka, Ai, Mach. Tu objetivo es derrotar a esa cosa y recuperar el santo grial en tu cuerpo. Te protegeré con todo lo que tengo, maestro. Servant Shielder, entrando en la gran batalla. Ese es el espíritu, Mach-chan. Es hora de vengar a Olga-chan. Es inútil. Plagas insignificantes como tú no pueden, Aro. Lo que decía el monstruo fue interrumpido cuando una espada maldita golpeó su costado. La explosión resultante causó un enorme agujero en la masa de carne, pero aparentemente su regeneración fue más rápida que la maldición de la espada que intentaba consumirla. Sin embargo, el monstruo aulló de dolor. HMPH. Si crees que puedes meterte con la humanidad así, entonces prepárate, porque te van a dar una paliza. Maldito Faker. Voy a terminar lo que ese Bloodsucker no pudo. Varios tentáculos salieron disparados de la masa de carne principal con la intención de ensartar a Finn. Pero antes de que tuviera que hacer algo para defenderse, Nero se paró frente a él, y con un tajo preciso cortó todos los tentáculos, provocando una lluvia de pétalos. Bien dicho. Roma es eterna, por lo tanto el mundo es eterno. Vamos a derrotar a esa cosa juntos, Finn. El mago de la corte le devolvió la sonrisa y reemplazó su arco negro con sus confiables espadas gemelas. Todos, vamos a darle una paliza a esa cosa. Esa fue la señal. En el salón del palacio destruido, comenzó una guerra literal de una escala que el mundo no había visto en mucho tiempo. El pilar de carne constantemente lanzaba ataques por todas partes. Rayos de energía salían disparados de sus numerosos ojos, una multitud de tentáculos intentaba empalar a sus enemigos, y de vez en cuando provocaba otra explosión masiva. Los sirvientes respondieron disparando flechas, espadas, ráfagas de llamas, maldiciones de todo tipo y ráfagas de luz, mientras Mach se aseguraba de que ningún ataque extraviado dañara a los maestros. Era un misterio cómo el castillo aún existía con tantas explosiones.
La mayoría de los ataques se contrarrestaron entre sí, y sin importar cuántos tentáculos cortaron y cuántos agujeros hicieron en el pilar de carne, el monstruo siguió regenerándose y atacando. Esa cosa no iba a caer con ataques simples siempre y cuando tuviera el Santo Grial viniendo hacia ella. Necesitarían usar un fantasma noble, uno realmente poderoso para matarlo en un solo ataque. Sin embargo, con sus amos a punto de quedarse sin energía y todos tan cerca unos de otros, no podían usarla sin cuidado. Tenían que esperar el momento adecuado, pero tampoco podían tardar mucho, ya que el tiempo estaba en su contra. Su esperanza de crear la oportunidad que necesitaban era Finn, que no estaba tan cansado, y Nero, que sorprendió a todos al luchar al mismo nivel que Finn o incluso superior. La emperatriz y su mago de la corte intercambiaron miradas y sin palabras llegaron a un acuerdo. Los dos corrieron directamente hacia el dios demonio, y la lluvia de ataques no tardó en concentrarse en ellos una vez que Flauros se dio cuenta de sus intenciones. Los tentáculos que intentaron atacarlos fueron despachados por las llamas de las maldiciones de Kiyohime y Tamamo. Los rayos de energía de los ojos fueron interceptados por las flechas de Atalanta y las estacas de Jeanne Alter revestidas de fuego. Al verse en problemas, el monstruo concentró una gran cantidad de energía mágica en uno de sus ojos y disparó un rayo varias veces más grande y poderoso que los demás. Pero, los dos ni siquiera tuvieron que reducir la velocidad. Jeanne saltó frente a ellos y con su resistencia mágica de rango X desvió el rayo hacia el cielo. Finn y Nero ya estaban prácticamente sobre el monstruo, y él intentó crear un muro de carne con sus tentáculos frente a él en un intento desesperado por frenar su avance. Pero, una espada maldita, disparada por Emilia, pasó entre los dos humanos, perforando la pared de tentáculos y abriendo un agujero lo suficientemente grande para que los dos pudieran atravesarlo. A solo unos metros del monstruo, la espada carmesí de Nero se envolvió en llamas, Merodach en las manos de Finn se envolvió en una luz dorada y ambos se balancearon hacia el monstruo con todas sus fuerzas. Exclamación de cierre, maldito seas. La combinación de luz y fuego destruyó gran parte de la masa de carne y, lo que es más importante, dejó a la cosa aturdida y vulnerable. Ahora. Por mi sello de comando, Saber, te ordeno que explotes esa cosa fea con seguridad con tu noble fantasma. Los sellos de comando en la mano de Ai brillaron, y la espada sagrada de Arturia fue envuelta en una luz dorada una vez más con el poder del sello de comando. Envuelto en el aliento del planeta, un torrente de vida brillante. Siente su ira. Excalibur. La monstruosa figura del dios demonio desapareció dentro del enorme haz de luz dorada disparado por el noble fantasma del rey de los caballeros, junto con lo poco que quedaba del castillo. El rayo siguió su camino hacia las nubes, dividiéndolas como si fuera una espada gigantesca. ¿Hemos ganado? La pregunta de Ritsuka quedó en el aire, mientras todos los sirvientes observaban con cautela la nube de polvo generada por el castillo que acababa de derrumbarse. Después de unos 30 segundos esperando cualquier tipo de movimiento dentro de la nube, Nero fue la primera en bajar la guardia y girarse para mirar a Finn. Esa fue sin duda una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Un final digno para esta gran batalla. Ahora que esa cosa finalmente está muerta, volvamos a Roma y celebrémoslo. Sin embargo, la sonrisa de la emperatriz se desvaneció cuando vio que Finn no la escuchaba. Algo estaba realmente mal aquí. Se dio cuenta demasiado tarde de que los ojos del mago de la corte se abrían como platos. Espera. Todavía detecto la señal de esa cosa dentro de la nube de humo. ¡Cuidado! Todo sucedió demasiado rápido. Justo después de escuchar el grito de preocupación de Jeanne, quien estaba más cerca de ellos, Nero se encontró cayendo de culo. Algo caliente salpicó todo su cuerpo y ropa, y cuando abrió los ojos, se encontró con una imagen que hizo que su corazón se detuviera. Soltó una voz confusa mientras su cerebro intentaba procesar lo que veían sus ojos. Frente a ella estaba Finn, con un tentáculo rojo atravesándole el pecho. Ese tentáculo había pasado centímetros por encima de su cabeza y se había hundido en el suelo. Y por supuesto, el fluido rojo que la manchó, era la sangre de su amado mago de la corte. Su cerebro no pudo reconocer lo que había sucedido. No, más bien se negaba a saber lo que había pasado. Habían ganado. Arturia había exterminado al feo monstruo que amenazaba su imperio con su espada sagrada.
Iban a regresar a Roma para celebrar, y luego ella le confesaría sus sentimientos a Finn. Entonces, ¿por qué sucedería algo así? Era demasiado injusto. Ella se negó a aceptarlo, pero... Finn levantó la vista de la herida mortal en su pecho, miró a la emperatriz, y luego de comprobar que estaba sana y salva, una sonrisa apareció en sus labios ensangrentados. Fue entonces cuando los hechos se posaron sobre la cabeza de la emperatriz. Su amado mago la había salvado de un ataque mortal, a costa de que él lo recibiera. Fin. El grito de Nero lleno de dolor y desesperación rompió el silencio de muerte en la habitación causado por la conmoción del repentino evento. TSK. Me perdí. Ese maldito héroe sin nombre siguió interponiéndose en mi camino hasta el final. Pero eso ya no será un problema. Solo retrasó lo inevitable. Después de escuchar la voz del dios demonio, la nube de polvo se disipó para mostrar la columna de carne en medio de la regeneración. El tentáculo que atravesaba el pecho de Finn se retrajo y el hombre cayó al suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. La emperatriz se arrastró hasta el lado de su mago de la corte y giró cuidadosamente su cuerpo para que su rostro mirara hacia arriba. Luego comenzó a escupir sangre, señal de que todavía estaba vivo. Eso alivió un poco a la emperatriz, aunque no mucho. Espera, Finn. Estarás bien pronto. Dijo eso más para sí misma que para él. No tenía idea si los caldeos podrían curar un agujero en el pecho en el que podría poner su mano sin tocar el borde, pero aún tenía esperanza. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste el ataque en mi lugar? Finn tardó unos segundos en reunir la fuerza para responder. Para salvarte, por supuesto, eres mucho más importante que yo, Gu. Roma necesita a su emperatriz. Por otro lado, dudo que alguien me extrañe, eso no es así, tonto. Te extrañaré. Todos en Roma te extrañarán. Tú mismo lo dijiste. No tiene sentido si no todos salen con vida. Todavía tengo una promesa contigo que debo cumplir. Al escuchar la conversación entre Nero y el moribundo Finn, los demás finalmente salieron del shock. ¿Cómo demonios sigues vivo? HMPH, ¿realmente pensaste que ella podría desatar todo el potencial de esa espada con un maestro mediocre como tú, mocoso insignificante? Además, esos sirvientes se hicieron útiles al final y al menos te agotaron en tu camino aquí. Ai miró a Arturia, que se mordía el labio con furia e impotencia. Era cierto que su situación no era tan mala como cuando Shiro era su maestro, ya que sus parámetros no se redujeron en un rango completo. Pero ella todavía no podía mostrar su poder original. Calígula dándole tantos problemas era prueba de ello. Planeé matar a la pequeña emperatriz frente a ti para ver tus caras de impotencia y desesperación. Sin embargo, ahora que las cosas resultaron así, la mantendré con vida para que vea cómo te mato y luego cómo te reduzco. Su imperio a cenizas. Ver cómo se aplasta cualquier rastro de esperanza que aún le quede será realmente encantador. Ja 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 ja. Luego de soltar una risa torcida, el monstruo reanudó su bombardeo de ataques, esta vez concentrándolos donde estaban los maestros e ignorando a Nero y Finn. La situación se convirtió en una batalla sin esperanza. A diferencia del monstruo, que ya era tan nuevo como el comienzo de la pelea, y sus reservas de energía aún eran enormes, los sirvientes ya estaban comenzando a llegar a sus límites. Hicieron lo que pudieron para mantenerse con vida y proteger a Ritsuka y Ai, pero algunos ataques ya estaban comenzando a alcanzarlo, debilitándolos aún más. Las piernas de Mach comenzaban a temblar, y apenas tenía fuerzas para seguir levantando su escudo. Kiyohime decidió saltar sobre su amo para usar su cuerpo como escudo, y Jeanne comenzó a considerar usar su espada, incluso si era un ataque suicida sin posibilidad de supervivencia. Y los dos maestros empezaban a palidecer, y estaban a punto de desmayarse. La situación era realmente mala. En esos momentos, en su nublada conciencia, Finn solo podía escuchar sonidos de explosiones y gritos de dolor. Y a juzgar por la creciente desesperación en el rostro de Nero, las lágrimas que amenazaban con caer por sus mejillas, pudo deducir de qué lado estaba ganando. Ver la imagen del rostro afligido de Nero hizo que algo dentro de él se moviera. Como había dicho el monstruo, aunque había salvado a la emperatriz, solo había retrasado lo inevitable. Era solo cuestión de tiempo antes de que los caldeos fueran derrotados y la humanidad estaría condenada. Eso era algo que no podía permitir.
Pero más que nada, no podía seguir viendo la cara triste de Nero. Él se iba a levantar e iba a golpear al bastardo que la había hecho llorar. No estaba dejando que ese repugnante monstruo se saliera con la suya. Gu. Finn puso poder en su cuerpo moribundo y comenzó a levantarse poco a poco. Se puso de rodillas, todo su cuerpo temblando y protestando. Maldición, haz lo que te digo, reprimió el dolor con fuerza de voluntad y continuó poniendo poder en su cuerpo para seguir elevándose. Incluso si eso significaba que las cosas que necesitaba para vivir comenzaron a fluir. En ese momento, Nero se dio cuenta de lo que estaba haciendo y su expresión se llenó de horror. ¿Qué estás haciendo? Si intentas moverte, realmente vas a morir. Ignoró la voz angustiada de la emperatriz y trató de no mirarla a la cara mientras seguía intentándolo. ¡Gu! Con un sonido de esfuerzo, sus piernas finalmente dejaron de temblar y logró ponerse de pie. No. Por favor, detente. No sigas. Realmente vas a morir. Si mueres aquí, cállate. Él la interrumpió antes de que siguiera hablando. Escucharla suplicar con esa voz débil, la mente de Finn casi se derrumba solo de pensar que la estaba haciendo sentir de esa manera. Si seguía escuchándola, su corazón de cristal realmente se iba a desmoronar. Me niego a dejar que ese bastardo se salga con la suya, a arruinar todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero sobre todo, me niego a ver tu hermoso rostro manchado de lágrimas. ¿Qué? Las palabras de Nero se atascaron en su garganta cuando escuchó eso. Finn no supo por qué ella lo miró con asombro, pero luego recordó. Dijo que estaba hecho un lío. La persona más importante para una persona debe ser ella misma, no los demás. Pero, ese tipo de persona probablemente se vuelve feliz y comparte esa felicidad por sí mismos. No tenían que ayudar a otros a llenar un vacío. Ese vacío en él, el asiento normalmente reservado para uno mismo, y que nadie había ocupado ese asiento durante años, ahora lo ocupaba cierta persona. Nerón Claudio. En ese momento comprendió por qué quería estar a su lado. La emperatriz de las rosas era una persona que con su sola presencia hacía feliz a la gente. Dedicó su vida a su amado pueblo y a la prosperidad de Roma. Y al mismo tiempo, pudo ser feliz por sí misma y compartió su felicidad con los demás. Una persona tan brillante, era natural que alguien tan vacío como él se sintiera atraído por ella, y quisiera proteger su hermosa sonrisa con todo su ser. Lo siento, pero, en este momento, la persona más importante para mí eres tú, así que no me detendré, hasta que termine con eso, Nerón jadeó. Le hubiera gustado ver su rostro, pero no había tiempo para ello. Fijó su mirada borrosa en el enemigo. Su corazón aún latía y su cuerpo aún podía moverse. Todavía podía proyectar espadas. Todavía podía pelear. Fue recibido por la intensa mirada de decenas de ojos rojos. De hecho, ahora que estaba prestando atención a su entorno, las explosiones se habían detenido y el monstruo lo miraba a él en lugar de a los caldeos. Así que todavía tienes la fuerza para ponerte de pie. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué puedes hacer ahora con ese cuerpo moribundo tuyo? Todo lo que lograste fue acortar aún más tu vida restante. Si tanto quieres morir, entonces cumpliré tu deseo. Después de decir eso, varios tentáculos salieron disparados para acabar con el moribundo. Nadie pudo reaccionar a tiempo, y el propio Finn ni siquiera pudo ver venir el ataque. Pero esto último se debió principalmente a que sus ojos no funcionaban. Ahora, todo lo que podía ver era una cálida luz dorada. Instintivamente trató de alcanzarlo, y cuando se dio cuenta, tenía una espada en la mano. ¡Agar! El grito de dolor de la criatura lo devolvió a sus sentidos. Ante su mirada confundida, los tentáculos que venían a acabar con su vida ahora estaban siendo quemados por una luz dorada. A diferencia de la maldición de Redemer que estaba tratando de consumir la carne del monstruo, la luz parecía estar purgando el mal dentro del dios demonio. Por lo tanto, las partes quemadas no mostraban signos de regeneración. Sus ojos dorados luego pusieron la espada en su mano derecha. Era similar en apariencia a la espada sagrada de Arturia, pero no tenía adornos ni escrituras incomprensibles para los humanos. Ya había visto esa espada en su mármol de la realidad, pero nunca supo de dónde venía, ni tampoco cómo usarla. Sin embargo, ahora que su objetivo estaba más claro que nunca, finalmente entendió qué era esta espada.
Unlimited Blade Works, una creación infinita de espadas. Aunque la función principal de su mármol de realidad era reproducir las espadas que veía, su propósito original siempre ha sido el mismo que el de cualquier otra forja. Forjar espadas. La espada en su mano era la única espada original que su mundo interior había forjado. La realización de sus ideales y la cristalización de las esperanzas y sueños de todas las personas que salvó a lo largo de su viaje. Esa espada. Imposible. Esa espada no debería ser tan poderosa todavía. El monstruo entró en pánico tan pronto como vio la espada en la mano de Finn. Era como si hubiera encontrado a su enemigo natural. Aleja esa cosa de mí. El monstruo trató de atacar con los tentáculos que le quedaban, pero fue un esfuerzo en vano. En el momento en que Finn balanceara esa espada en sus manos, sería el final de esa cosa. Pero al hombre en realidad no le quedaba suficiente energía para blandir la espada lo suficientemente rápido antes de que los tentáculos lo atravesaran. Ya había agotado todas sus energías con solo ponerse de pie. Fue entonces cuando un pequeño par de manos aterrizaron en las manos de Finn. Los ojos dorados se encontraron con los ojos esmeralda con renovada determinación. Sin palabras, la emperatriz y el mago de la corte balancearon la espada de la salvación prometida al unísono. La luz de la espada envolvió a la malvada criatura, y rápidamente comenzó a purificarla. A diferencia de la espada de la victoria prometida, este ataque no cortó el cuerpo físico de la criatura, sino el mal dentro de él. Ni siquiera la energía infinita del Santo Grial pudo salvar a ese monstruo, una encarnación del mal, de este ataque. En sus últimos segundos de vida antes de que la luz lo purificara por completo, solo había una pregunta en la mente de Flauros. ¿Por qué esa espada era tan poderosa que el héroe sin nombre aún no había logrado la hazaña imposible de salvar a todos? La respuesta estaba justo al lado del hombre. Gracias a Nero, el hombre frente a él ya no era el héroe anónimo King of Fuckers. Era Finn, el mago de la corte de Nerón y la persona en la que el pueblo de Roma había puesto sus esperanzas. Esa espada, por lo tanto, llevó las esperanzas y esperanzas de toda Roma. Incluso se podría decir que esa espada ya llevaba las esperanzas y los sueños de toda la humanidad. Roma es eterna, y por lo tanto el mundo también debe ser eterno. Las palabras del santo progenitor anunciaron el fracaso de su plan. Desde el momento en que el apóstol muerto no pudo matar a Finn, y él y Nero se conocieron, el plan de Flauros estuvo condenado al fracaso. Cuando la luz se disipó, todo lo que quedó fue el cuerpo humano de Leflainur junto con el Santo Grial. ¡Wow! Eso fue lo único que Ritsuka, Ai y Match pudieron decir ante tal escena. La firma de la criatura de repente dejó de existir, es un milagro, ¿qué pasó? Ese fue definitivamente el noble fantasma de Finn, incluso los sirvientes no pudieron evitar mirar esa espada con asombro. Fue simplemente hermoso. La representación de un sueño que, aunque imposible, todos pensaron en él. Bueno, con esto ya podemos decir misión cumplida, muchachos. Ya podemos detectar cómo la singularidad está comenzando a colapsar. Recuperen los cilindros para que podamos retroceder. Cierto, pero primero, ¿qué pasa con ese tipo? Ritsuka preguntó mirando el cuerpo inerte de Leflainur. Tamamo se acercó para echar un vistazo, pero en realidad no había mucho que investigar. Esto es solo una cáscara vacía sin alma, maestro. Parece que Leflainur desapareció, o se consumió por completo, en el momento en que esa cosa lo poseyó. Después de decir eso, el Kitsune recogió el cáliz dorado junto al cadáver y se lo entregó a Mash, quien lo puso en su escudo. Ahora todo lo que faltaba era el grial que Nero había tomado prestado, pero... finlandés. La voz preocupada y asustada de la emperatriz fue seguida por algo que golpeó el suelo. Cuando se volvieron para mirar en su dirección, vieron a la emperatriz apoyando la cabeza del mago de la corte agonizante en su regazo. «Quédate conmigo, Finn, por favor. No te atrevas a morir frente a mí». Por los ojos nublados de Finn, era obvio que ya tenía un pie en la tumba y ya no podía escuchar lo que Nero le decía. Aún así, sus labios se movieron lentamente para decir una última cosa. «¿Se acabó?» «Sí, finalmente ganamos, Finn. Nos salvaste a todos». «Veo». «¿Eh?» Los ojos de la emperatriz se abrieron y sus palabras murieron en su garganta. Porque en ese momento, los labios de Finn formaron la sonrisa más pura y hermosa que Nero había visto jamás.
Ni siquiera cada vez que había visto sonreír a Finn podía compararse con esta sonrisa. Realmente era, como si el vacío en él finalmente se hubiera llenado. Las lágrimas finalmente comenzaron a deslizarse por las delicadas mejillas de la emperatriz. No. No puedes morir después de mostrarme una sonrisa tan hermosa. Si mueres, realmente no sabré qué hacer sin ti. Nerón levantó la cabeza y miró a los caldeos, que se les habían acercado. Con la voz quebrada y llena de desesperación, comenzó a rogar. Por favor, Ritsuka, tienen que salvar a Finn. Les daré todo lo que tengo, pero por favor no dejen que Finn muera. La mayoría de los caldeos miraron a Tamamo, que era la única que podría hacer algo, pero la Kitsune negó con la cabeza. No importa cuánto pidas, realmente no puedo hacer nada por él. No tengo las habilidades ni el equipo para curar una herida tan grave. En ese momento, el corazón de la emperatriz se hundió, y no pudo hacer nada más que llorar en silencio hasta que llegó el momento en que el corazón de Finn dejó de latir. Los caldeos no pudieron hacer otra cosa que acompañar al mago de la corte en sus momentos finales. Ritsuka y Ai no pudieron evitar llorar por algo tan injusto. Kiyohime trató de consolar a su amo dándole un suave abrazo, mientras Match dejaba que Ai se apoyara en ella, aunque la Koei también lloraba. Atalanta y Arturia miraron a Finn en silencio con expresión solemne, mientras Tamamo y Jeanne rezaban por su alma, con algunas lágrimas cayendo por sus mejillas. Por su parte, Jeanne Alter se volvió para dar la espalda a todos. Pero, por la forma en que sus hombros temblaban, no era difícil deducir que solo estaba actuando fuerte. Parece que empezó a llover, eso es lo que susurró. Incluso Fou parecía estar llorando y lamiendo la mejilla de Finn desesperadamente. Una lágrima solitaria cayó del rostro de Nero y aterrizó en la mejilla de Finn. La sensación hizo que la conciencia del mago de la corte se aclarara en sus últimos momentos, y su sonrisa fue reemplazada por una expresión confundida. Habían ganado. Había cumplido su sueño y los había salvado a todos. Entonces, ¿por qué no había nada más que caras tristes a su alrededor? ¿Por qué Nero estaba llorando y sollozando? La realización finalmente lo golpeó como un camión. Su vida ya no era algo que pudiera sacrificar sin que nadie llorara por su muerte. Su vida ahora tenía un sentido. Pero, por desgracia, era demasiado tarde para darse cuenta de que... ¡Oh no! ¡Maldito idiota! El pesado silencio fue interrumpido por Emilia estallando casi literalmente. Si vas a demostrarme que tu sueño es más que una fantasía inalcanzable, al menos empieza por salvarte a ti mismo. Todos los demás lo miraron con cara de sorpresa e ira. Incluso Finn logró enviarle una mirada asesina desde el suelo. Emilia. Este no es el momento para rastrear, seguir. El arquero rojo ignoró por completo la reprimenda de Arturia y cerró los ojos para concentrarse mientras proyectaba cierta arma. Un artefacto que se había fusionado con su cuerpo durante muchos años y, por lo tanto, podía replicarlo sin ningún defecto. En sus manos apareció finalmente una hermosa vaina dorada, con adornos azules y escritos en lenguas incomprensibles. Eso es, Arturia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Emilia le entregó la vaina. El arquero rojo se cruzó de brazos y desvió la mirada hacia un lado. Date prisa. Ni siquiera tu vaina puede hacer nada si ese idiota termina muriendo. Hablar de tsunderes. Arturia hizo una suave sonrisa e inmediatamente introdujo la vaina en el cuerpo de Finn. Impulsado por la energía mágica de su legítimo propietario, Avalon funcionó a toda potencia. La expresión de Nero recuperó su brillo cuando las cuchillas emergieron para cerrar el agujero en el pecho de Finn y, en cuestión de segundos, pareció que la herida nunca había existido. Eso es todo lo que Finn pudo decir después de sentarse y toser la sangre restante en su garganta. La situación se había vuelto realmente incómoda para él. Por suerte no tuvo que decir nada. ¡Wow! Gracias a Dios. La emperatriz se arrojó sobre él al instante y lo abrazó con fuerza mientras lágrimas de felicidad caían por su rostro. El mago de la corte no pudo evitar sonrojarse al notar los activos de Nero presionados contra su brazo. Bueno, perdón por casi morir y gracias. Era obvio que esas últimas palabras de gratitud fueron realmente forzadas. Los dos farsantes no se iban a llevar bien pronto, pero estaban progresando. Los demás suspiraron aliviados y se secaron las lágrimas. Fou incluso comenzó a saltar de alegría.
Bien está lo que bien acaba, pero, ahí se giró para mirar al arquero rojo. ¿Por qué no usaste eso antes? No preguntaste. Esa fue su clara respuesta. De todos modos. Nero se secó las lágrimas y en unos instantes ya estaba en su actitud jovial habitual. Esta vez, podemos volver a Roma para celebrar nuestra victoria absoluta. Al oír eso, los caldeos pusieron expresiones complicadas. Realmente nos gustaría asistir, Su Alteza, pero, verá, siguiendo la mirada de Ritsuka, Nero pudo ver lo que quería decir. Los dedos de sus pies eran débiles. De hecho, ese fue el caso de todos los caldeos. No me digas, todos ustedes van a desaparecer, como el santo progenitor y el tío Calígula. Fue Mach quien asumió el papel de explicárselo a la emperatriz. Sí, ahora que hemos completado nuestra misión, debemos irnos. Lo mismo ocurre con Boudica, Spartacus y Jinke. Esta era será restaurada y tus recuerdos de luchar contra el Imperio Unido ya no existirán. Aunque eso es realmente triste, no te he dado ninguna recompensa por tus valientes esfuerzos, y siempre estaré en deuda contigo por salvar a Finn. Pero no me despediré. Solo gracias. Rome es el mundo, y todos los caminos conducen a Roma, así que tengo la sensación de que nos volveremos a encontrar algún día. Ah, y casi se me olvida devolver esto, la emperatriz cerró los ojos para concentrarse y partículas doradas salieron de su pecho. Estas partículas tomaron la forma del Santo Grial y se lo arrojó a Mash. Shielder lo atrapó y lo puso rápidamente en su escudo antes de que desaparecieran, y todos se despidieron de la emperatriz y el mago de la corte. Justo antes de que los caldeos se fueran, Finn miró directamente al santo de Orleans. Jeanne. Realmente no sé qué respuesta estás esperando del otro yo. Pero ten por seguro que te la dará cuando te encuentres. Ella respondió con una brillante sonrisa. Estaré esperándolo. Con eso, los caldeos finalmente regresaron a su tiempo, y Nero y Finn se quedaron solos en las ruinas del castillo. Bueno, supongo que solo esperamos a que la singularidad se derrumbe. Dijo Finn, su mirada en el sol comenzando a ponerse en el horizonte. Se siente surrealista que finalmente todo haya terminado, sí, pero todavía hay algo que tengo que hacer. Todavía no te he dado tu premio, Finn. Finn no pudo decir nada antes de que Nero le pusiera las manos en las mejillas, se pusiera de puntillas y presionara sus labios rosados contra los de Finn. El beso apenas duró unos segundos, y los dos se separaron con las mejillas literalmente en llamas. Ah, esa fue la respuesta elocuente que el cerebro de Finn pudo formular mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Por su parte, a pesar de la vergüenza, Nero siguió mirando a Finn a los ojos, con una sonrisa deslumbrante en su rostro. Estaba pensando en hacer esto en un lugar más adecuado, pero viendo que no hay mucho más tiempo, te lo diré ahora. Tomó las manos de su amado mago de la corte, y con su hermoso rostro iluminado por la puesta de sol y su cabello rubio suelto ondeando al viento, le abrió su corazón. Yo, Nero Claudius, te amo con todo mi corazón, Finn. No como Roma, sino como persona. Conseguiste robar mi corazón de doncella. El caballero rojo parpadeó un par de veces. Esto ciertamente era algo que no esperaba que le sucediera en la vida. Una mujer se le confesó, y no era otra que Nero. Esto era demasiado para que su pobre cerebro lo procesara. Pero, al ver el rostro expectante de la emperatriz, supo que tenía que responder a sus sentimientos. De hecho, ahora que lo pensaba, la respuesta que Jeanne estaba esperando era probablemente la misma respuesta que Nero estaba esperando ahora. Sí, mejor no pensar en eso. Es su otro yo quien tiene que lidiar con eso. Bueno, no sé mucho sobre el amor, pero, este sentimiento que tengo de querer estar a tu lado, supongo que no puede ser otra cosa que amor. Así que yo también te amo, Nero. Los dos se sonrieron. Sus sonrisas parecían iluminar incluso el cielo nocturno. Entonces, si lo que dijo Mache es cierto, y estos recuerdos desaparecen, ¿prometes volver a Roma para ser el mago de mi corte una vez más? Por supuesto. De una forma u otra, sé que terminaré a tu lado. Dicho esto, los dos unieron sus labios nuevamente, esta vez en un beso apasionado para profesar su amor. Segunda singularidad. Locura eterna en Pireoz-Vlades. Septem. Fundación restaurada. Y así concluye la historia de esta singularidad.
Pero aún queda el epílogo, así que no olvides leerlo. Hablaremos de posibles historias futuras allí. Aquí solo hablaré de este capítulo. Pensaste que King of Fuckers iba a morir como en el final de todas mis otras historias, pero no, fuiste víctima de un troll meticulosamente preparado. ¿Por qué crees que evité mencionar a Balón como una opción para curar las heridas de Finn todo este tiempo? Si hubieran usado ese recurso antes, la escena final con Finn casi muriendo y dándose cuenta de que su vida ahora tiene un sentido habría perdido el sentido. Sobre la forma en que murió Iskandar, no pude evitarlo. Una historia con Tamamo no Ma está tristemente incompleta sin el puño de castración de la poligamia. Y por cierto, describir el noble fantasma de la Foxgirl favorita de todos es un dolor de cabeza. Dejando a un lado el maldito nombre largo, las traducciones de sus líneas al invocarla varían dependiendo de dónde las mires. En Fate/Extella hay una versión y en F/Go hay una ligeramente diferente. Al final terminé usando una mezcla de los dos. En cuanto a Excalibur, en el interludio de Saber Alter se muestra como literalmente destruye el fotón ray de Altera con Excalibur Morgan, por lo que el resultado de ese choque realmente no podría haber sido otro. Y ten en cuenta que esta Altera no es lo mismo que la Altera de Fate/Extella. Este está más nerfeado. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué Excalibur no pudo haber matado a Flauros? Aparte de la razón que él mismo da, también está el hecho de que Excalibur es literalmente un ataque único debido a la gran cantidad de energía que consume. Un segundo uso solo unos minutos después, incluso con la ayuda de un sello de comando, no saldrá a toda potencia. Y si lees en algún fic que Excalibur puede purificar al enemigo, eso es Fanon. Excalibur en la novela visual se describe como la técnica de asesinato definitiva, un corte definitivo que destruye todo a su paso. Sí, ver su gloria puede hacer que las personas cercanas a él recuerden buenos momentos, pero nada más. Ahora, hablando del fantasma noble de Finn, la espada sin nombre de la salvación prometida, cuando creé esta arma conceptual no tenía esto en mente, pero en realidad tiene bastantes paralelismos con cierta espada de cañón. El concepto de una espada original forjada por un Limited Blade Works no es mi invención. Ya existe y su nombre es Tsumukari Muramasa. Ambas espadas no solo se asemejan a que fueron forjadas en un Limited Blade Works, sino que también son el cumplimiento del sueño de los hombres que vivieron toda su vida como espadas. Y eso envuelve todo. Como siempre, espero haberlos entretenido con este capítulo, y me gustaría saber su opinión. Nos vemos en un momento con el epílogo. Capítulo 9. Epílogo Amantes Destinados. Nos vemos de nuevo, gente. Esta vez sí, este es el final de Madness Empire of Blades, el único fanfic sobre la segunda singularidad que me atrevería a decir. Ah, y si viniste aquí antes de leer el capítulo anterior porque los actualicé a ambos al mismo tiempo, retrocede un capítulo antes de que te echen a perder. Realmente no tengo mucho que decir aparte de que, como sugiere el título, este epílogo es la culminación del romance entre Nero y Finn. Prepara un host que toque tus sentimientos como lo hace Nuevo Amanecer 2 conmigo, y disfruta el capítulo. Y no hay limones aquí. Esta es una relación pura. Que comience este epílogo. Era un día como cualquier otro en la luminosa ciudad de Roma. La gente estaba ocupada con sus tareas y la emperatriz de las rosas no fue la excepción. Nero estaba en su oficina privada en este momento haciendo el papeleo. Los últimos meses habían sido bastante caóticos, al menos para ella. De repente, Roma había perdido más de la mitad de sus recursos y una gran cantidad de personas habían desaparecido misteriosamente en todo el continente. Casi parecía que habían peleado una guerra, pero eso era imposible. Después de los acontecimientos de Britania, el Imperio Romano prosperó sin que ningún enemigo lo amenazara. Pero lo más extraño de todo fue que ella parecía ser la única que notó estos extraños eventos. Sin importar a quién le preguntara, nadie parecía notar nada inusual. Incluso los familiares de las personas desaparecidas parecían haber asumido el hecho como algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo y no lo recordaban muy bien. Eso hizo que manejar la economía del imperio se convirtiera en un infierno durante estos meses.
Aumentar los impuestos no era una opción dada la cantidad de familias que habían perdido a un miembro de la familia o sus propiedades habían desaparecido de la noche a la mañana. Por eso tuvo que brindarles ayuda económica para que pudieran recuperarse y comenzar a pagar impuestos pronto. Y para financiar esa ayuda, Nerón no se lo pensó dos veces y usó el dinero que los miembros del Senado acumulaban en sus arcas, proveniente de los impuestos destinados a ellos. Eso hizo que esas serpientes fueran aún más hostiles con ella, pero mientras pudiera devolverle a Roma su antiguo esplendor, no le importaba en absoluto. Y por supuesto, sus proyectos personales como la construcción del Teatro Domus Aurea y los preparativos del Nerofest tuvieron que pararse hasta que la situación mejore. Nero suspiró. Incluso siendo un genio en el manejo de las finanzas, tanto papeleo hizo que sus migrañas empeoraran aún más. En momentos como este, me gustaría un poco de ayuda, fin. Habló mientras se giraba para mirar la silla junto a su escritorio. Pero, como era de esperar, no había nadie sentado en esa silla. La emperatriz estaba completamente sola en la habitación. Parpadeó un par de veces y luego procedió a acariciarse la frente con la mano. Ella lo estaba haciendo de nuevo. Últimamente, por alguna razón, esperaba que alguien estuviera siempre a su lado, aunque no había tal persona en Roma. El mago de la corte había sido una de las personas que desaparecieron sin dejar rastro. Ella no interactuaba con él muy a menudo, y él casi no hacía nada relacionado con su supuesto papel como consejero y mano derecha. Sin embargo, en los últimos meses había sentido extraña la ausencia de alguien en ese mismo puesto. Y eso no significaba que extrañara al antiguo mago de la corte, sino que extrañaba a alguien mucho más calificado para el trabajo. Un mago de la corte de confianza, en el que podía apoyarse cada vez que tenía un mal día. Alguien que con su sola presencia la hiciera sentir segura y le pusiera una sonrisa en la cara. Eso la llevó a pensar en ese nombre que había pronunciado por reflejo. Al hacerlo, la figura de un gallardo caballero vino a su mente. Vestido con un traje de combate negro y una capa roja ondeante, cabello castaño rojizo con algunos mechones blancos y ojos dorados. Pero sobre todo, lo más lúcido en su mente era la hermosa sonrisa en su rostro. Solo pensar en esa figura hizo que sus mejillas se sonrojaran y su corazón comenzó a latir más rápido. Era realmente extraño que una persona que nunca había visto en su vida evocara esos sentimientos en ella. Y así, no pasaba un día sin que ella no esperara encontrar a esa persona que parecía hacer que su corazón de doncella se moviera. Su Alteza. Es hora de que vaya al Coliseo. La voz de una de sus sirvientas afuera de su oficina la sacó de sus pensamientos. Bien, organicé un pequeño espectáculo en el Coliseo para hoy, con tanto papeleo, lo había olvidado por completo. No fue nada especial, solo algunos de sus soldados luchando contra algunas bestias feroces para entretener al público. Era una forma de que la gente se olvidara por un momento de la situación menos que ideal por la que estaba pasando Roma. Sus ojos esmeralda miraron por un momento la montaña de papeleo en su escritorio. En realidad, un descanso para despejar la cabeza no le vendría mal. Ahora, que comience el espectáculo. Varios minutos después, Nero estaba en el palco VIP del Coliseo. Después de dar su discurso de presentación, la gente estalló en aplausos y vítores, y comenzó el espectáculo. Sin embargo, rápidamente perdió el interés. Sí, ver a los humanos vencer a las bestias salvajes podría ser increíble para la persona promedio, pero para ella realmente no fue tan impresionante. Tenía la sensación de que había visto cosas mucho más impresionantes. Perdida en sus pensamientos, su mirada se desvió hacia los asientos de la audiencia. Las personas diferentes a ella parecían estar disfrutando del espectáculo. Los ojos de la emperatriz se abrieron repentinamente cuando aterrizaron en una persona. Dicha persona en realidad se destacaba como un pulgar dolorido debido a su cabello blanco puro. Su figura fue reemplazada inmediatamente por la del valiente caballero en la mente de Nero. Su piel ahora estaba ligeramente bronceada, su cabello era completamente blanco. Lo único que permanecía igual eran sus ojos dorados, pero no había duda. Ese hombre era Finn. Además, aunque vestía un manto blanco para cubrir su ropa, podía ver sus botas con punta de acero y la característica capa roja que cubría su brazo izquierdo.
Y también estaba la mirada de preocupación que tenía mientras observaba a los soldados pelear contra leones y panteras. Su corazón comenzó a correr una milla. Finalmente había encontrado a la persona que amaba. El hombre pareció notar que alguien lo estaba mirando, y sus ojos dorados finalmente se encontraron con los ojos esmeralda de la emperatriz. Los dos se miraron por unos momentos. Ambos estaban fascinados, ignorando por completo el mundo que los rodeaba. Una suave sonrisa se formó en los labios rosados de la emperatriz, y el hombre terminó mirando hacia otro lado con las mejillas ligeramente sonrojadas. Cada minuto del espectáculo se convirtió en una eternidad para Nero. Le tomó un esfuerzo monumental reprimir su impulso de saltar por el balcón para encontrarse con él. Quería desesperadamente escuchar su voz por primera vez. Pero otra parte de ella tenía miedo. Miedo de que él no la reconociera y la rechazara. Solo pensar eso hizo que le doliera el corazón. Cuando el espectáculo finalmente terminó, ignoró por completo a sus sirvientes y corrió hacia la entrada principal del Coliseo. Como era de esperar, el lugar estaba repleto de personas que salían del Coliseo para regresar a sus hogares. Además, ver a la emperatriz a toda prisa, abriéndose paso entre la gente, causó bastante conmoción en el lugar. Sin embargo, encontrar una cabeza de cabello blanco como la nieve, que sobresaliera de todas las demás no fue muy difícil. Ella vaciló un momento, sin saber muy bien qué decirle. Pero al final, su deseo de llamarlo la ganó. «Hola, Finn». Su voz aguda hizo que toda la conmoción cesara instantáneamente. Todos se volvieron para mirar a la emperatriz, y luego al hombre que estaba mirando. Finn se giró para mirar a Nero, con confusión escrita en su rostro. Las personas que estaban entre ellos se hicieron a un lado, y pudo ver que ella lo miraba con una sonrisa de oreja a oreja, con las manos apoyadas en las caderas y el pecho hinchado. «¿Te gustaría ser el mago de mi corte?». Hablaba con una confianza y seguridad que ni ella misma sabía que tenía en ella. Esa pregunta provocó muchas voces de sorpresa. La gente comenzó a susurrar entre sí y lanzar miradas a los dos, pero Nero los ignoró. Todo lo que le importaba ahora era la respuesta de Finn. El hombre pareció un poco sorprendido al principio, pero al final le dio a la emperatriz una suave sonrisa. «Sería mi honor, Su Alteza». «Entonces, está decidido». Nerón se le acercó rápidamente, lo tomó de la mano y lo arrastró hasta su palacio. Esa fue la primera vez que los ciudadanos de Roma vieron la sonrisa de su amada emperatriz tan brillante. Y así, a pesar de tener todas las probabilidades en contra, esta pareja de amantes destinados finalmente logró estar juntos. Este es el final de esta historia, pero al mismo tiempo es solo el comienzo de una nueva Roma deslumbrante. Además, la Organización de Seguridad de Chaldea todavía tenía un largo camino por recorrer para evitar la incineración de la orden humana. Eso por cierto. Organización de Seguridad Caldea, año 2015. Pasaron algunas semanas después de que se arreglara la segunda singularidad, y después de que Ritsuka, Ai y Mach durmieran durante un día, la vida en Chaldea continuó como de costumbre. Es decir, continuar fortaleciendo sus lazos con los espíritus heroicos que convocaron y descansar hasta que el equipo técnico pudiera visualizar la ubicación de la siguiente singularidad. Realmente no había habido cambios drásticos en la dinámica entre los sirvientes, pero hubo algunos. Emilia comenzó a ser menos distante con todos en general, aunque seguía siendo el mismo hombre cínico y sarcástico de siempre. De hecho, incluso se ofreció a dar lecciones básicas de hechicería y maestría a Ritsuka y Ai. Por supuesto, su relación con Gilgamesh siguió siendo la misma. El rey de los héroes siguió ignorando la presencia del otro Faker y se negó a reconocerlo como su enemigo natural. Arturia de vez en cuando le hacía compañía, leía, comía su comida que le recordaba la de Shirou. Eso la llevó a reunirse más de una vez con su contraparte de Alter, lo que provocó acaloradas discusiones sobre qué era mejor, comida sofisticada o comida chatarra. Al final Emilia se vio obligada a preparar lo que cada uno pedía para que dejaran de discutir y no destrozaran la cafetería. Las cosas eran mucho más simples cuando simplemente evitaban estar en la misma habitación. Con respecto a Tamamo no Mae, los Kitsune comenzaron a tomarse la cocina mucho más en serio e incluso le pidieron algunos consejos a Emilia. Como ella dijo, «No puedo enseñarle a nadie a cocinar si mi cocina ni siquiera se acerca a los estándares de Lady Benienma».
A quien quería enseñar a cocinar seguía siendo un misterio hasta el día de hoy. Solo pudieron deducir que esta persona ni siquiera estaba en Chaldea, lo cual era bastante extraño ya que todos esperaban que fuera Ritsuka. También tuvieron que reforzar la puerta de la habitación de Ritsuka para que Kiyohime no se colara por la noche para consumar el matrimonio. En cuanto a Atalanta, parecía que se había quitado un peso de encima después de tener esa breve conversación con Finn. Y en cuanto a las dos Jeanes, incluso hoy la Santa de Orleans seguía bromeando con su hermana pequeña porque su fachada se derrumbó y lloró cuando Finn estaba a punto de morir. Eso demostró que no era solo una bruja malvada y retorcida, y que tenía corazón. La bruja dragón seguía repitiendo que solo se debía a los recuerdos residuales que compartía con la Jeane original, pero la forma en que sus mejillas se sonrojaron como un tomate cuando dijo eso la traicionó. Según Ai, Jeane Alter sería la tsundere del harén de Finn. Y finalmente, tanto Finn como Nero sirvieron de inspiración para los dos maestros y Sukoai. Match todavía tenía miedo de pelear, pero las palabras de Finn la alentaron a mantenerse firme en sus ideales y su deseo de proteger a sus dos senpais. En cuanto a los hermanos Fujimaru, ver la espada de Finn renovó aún más su determinación de continuar este arduo viaje, y Nero les enseñó que el viaje podía ser agradable gracias a los pequeños momentos entre batalla y batalla. En conjunto, esta singularidad fue un buen viaje, con sus buenos y malos momentos, que les ayudó a crecer como personas. Ahora, sobre el tema de convocar a nuevos sirvientes, las cosas realmente no salieron tan bien. Sí, obtuvieron aliados nuevos y confiables en la sesión de invocación anterior, y algunos eran rostros familiares. Boudica se unió a Emiya y Tamamo en el equipo de cocina, Jinkei y Caesar se unieron al Book Club de Chaldea fundado por espíritus heroicos como Shakespeare y Hans Christian Andersen, y convocaron a un tipo bastante extraño vestido con ropa moderna. Se hizo llamar Lord el Mello y segundo, un mago de la era moderna que terminó siendo el recipiente de un táctico espiritual heroico llamado Sugelian, convirtiéndolo en el primer pseudo sirviente convocado por Chaldea. Según él, en realidad estaba en la segunda singularidad, en el lado enemigo para ser específicos. Pero lo último que recordaba era una espada en espiral golpeando a centímetros de sus pies y destruyendo el campamento donde se encontraba de un solo golpe. Sin embargo, no pudieron convocar al rey de los falsificadores. Esta vez ya no se trataba solo de cumplir el deseo de Jeane. Después de ver esa espada, Da Vinci se convenció de que invocarlo sería clave en la lucha por preservar el orden humano. Pero volviendo al presente, los dos maestros y Match se dirigían a la sala de invocación para otro intento. Y por alguna razón, Ai parecía estar de muy buen humor mientras tarareaba por el pasillo. De hecho, Fou a su lado también parecía estar de buen humor. Match le dio a Ritsuka una mirada inquisitiva, pero el adolescente de ojos azules se encogió de hombros. Ninguno de los dos sabía el motivo del aparente buen humor de aquellos dos. Oh. Si no son Ritsuka, Ai y Match. Dime, ¿por qué estás haciendo una sonrisa tan deslumbrante? Quiero saber. Los tres adolescentes más Fou se encontraron con un sirviente en medio del pasillo. Era una mujer de baja estatura, cabello rubio atado en un moño, ojos esmeralda y vestía un vestido de emperador rojo bastante revelador. Oh, buenos días, Nero-san. En este momento nos dirigimos a la sala de invocación. En cuanto a por qué Ai está tan feliz, los tres miraron a la pelirroja, y ella puso una sonrisa llena de confianza. Fufu. La última vez fallamos en invocar a Finn-kun porque hicimos una invocación regular sin ningún catalizador específico. Pero esta vez, tengo un arma secreta lista. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme chaldea y sacó lo que parecía un trozo de tela roja. Sada. La sirvienta rubia no pudo evitar inclinar la cabeza confundida, pero tanto Ritsuka como Match lograron reconocer lo que Ai sostenía. Espera, no me digas, ¿eso es un fragmento de la capa roja de Finn? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, recientemente noté que Fou-kun siempre llevaba algo en su boquita, y resultó ser esto. Supongo que lo recogería del suelo justo antes de que volviéramos a Chaldea. Entonces todos miraron al lindo animal, y él se puso en dos patas e hinchó el pecho con orgullo. Q. Todos los presentes sudaron ante eso. Lo que importa es que con este catalizador es imposible que no lo convoquemos.
Si es así, entonces te acompañaré a la sala de invocación. Como la emperatriz de su tiempo, no hay nadie más adecuado para recibir a ese héroe. Dicho esto, el ahora grupo de 5 se dirigió hacia la habitación en cuestión. Sí, el quinto y último sirviente que lograron convocar en la sesión de convocatoria anterior resultó ser la emperatriz de las rosas, Nero Claudius. Pero cuando se le preguntó si recordaba los eventos de la segunda singularidad, su respuesta fue no. Todo lo que recordaba era responder a la determinación de su otro yo en esa línea de tiempo y prestarle sus poderes a través del Grial. Este Nero Claudius era el de la línea de tiempo original, donde apenas conocía Finn. Aún así, quería conocer mejor a ese hombre misterioso que ayudó a Roma en un momento crítico. Una vez en la sala de invocación, colocaron el escudo de Mach en el círculo de invocación, colocaron el cuarzo santo para alimentar la invocación y colocaron el catalizador en el centro del escudo. Con todos los preparativos listos, comenzó la invocación. El espectáculo de luces habitual tuvo lugar en el círculo mágico, lo que indica que un espíritu heroico había respondido al llamado para proteger a la humanidad. Todos en la sala miraron expectantes a la figura que emergió del pilar de luz, pero su entusiasmo rápidamente fue reemplazado por confusión e incredulidad. La figura era una mujer bajita con cabello rubio atado en un moño, ojos esmeralda y una sonrisa deslumbrante en su rostro. Llevaba un vestido de novia de una pieza bastante extraño, con cadenas y correas en las muñecas y los tobillos, un candado colgando del cuello y un largo velo blanco acompañado de una corona de hierba en la cabeza. Así que esto es Caldea, ¿eh? La sirvienta echó un vistazo a la habitación de aspecto futurista en la que se encontraba y sus ojos se posaron en sus nuevos amos. Oh. Si no son Ritsuka, Ayimash. Mucho tiempo sin vernos, ¿eh? ¿Qué pasa con las caras abatidas? Ustedes tres deberían regocijarse después de haber logrado convocarme a mí, Nero Claudius, el sable de la novia. No, Nero Bride es mejor. Los tres adolescentes se quedaron sin habla, mirando al nuevo sirviente con la expresión vacía de una persona que está muerta por dentro. Por otro lado, la Nero Roja señaló a la Nero Blanca con una expresión que parecía estar teniendo una crisis de identidad. Maestra, ¿qué se supone que es esto? ¿Por qué hay otro yo con un lindo vestido de novia en el círculo mágico? ¿Es esto lo que llamas un alter? Ya hay otro yo aquí. El otro Nero miró al Nero Rojo y pareció darse cuenta de algo. Oh. Tú debes ser el yo que me prestó su poder. Tienes mi gratitud desde el fondo de mi corazón por eso. Pero no puedo evitar sentir pena porque no pudiste amar a tu Finn. El Nero normal estaba demasiado confundido por el surrealismo de la situación para prestar atención a lo último que dijo Nero Bride. Supongo que no era yo el sirviente que esperabas. Fue entonces cuando los tres adolescentes finalmente volvieron en sí mismos. Bueno, nos complace haberlo convocado, nuevamente, Su Alteza Nero, pero, mientras Ritsuka trató de ser sutil, Ai no pudo soportarlo más y se puso histérica. ¿Qué clase de mierda es esta? Incluso usamos un catalizador esta vez. ¿Por qué diablos seguimos fallando en convocar a Finn? Escuchar que Nero Bride pudo conectar los puntos. Así que estabas tratando de convocar a Finn, ¿eh? Eso lo explica todo. ¿Qué quieres decir con eso? Si usaste un catalizador relacionado con Finn, es obvio que yo, su novia, también podría responder a tu llamada a través de él. Hubo una pausa dramática mientras sus cabezas procesaban lo que decía el Nero Blanco. Cuando eso sucedió, los gritos de sorpresa no se hicieron esperar. ¿Qué? Tu mamá te casaste con Finn. Las mejillas del Nero original ardían. Nero Bride suspiró mientras tocaba sus mejillas rojas por recordar ese día. Esos son mis recuerdos más preciados. Nuestra boda tuvo lugar en mi teatro dorado, con todos los habitantes de Roma reunidos allí para presenciarla. El momento en que Darling dijo que sí, fue el momento más feliz de mi vida. Bueno, ese y el día que desaparecieron las migrañas después de tomar la medicina que Finn me consiguió usando sus lentes de contacto, pero eso es imposible. Se supone que no debes conservar tus recuerdos después de que se corrigió la singularidad. Bueno, en realidad no recuerdo nada de lo que sucedió antes de conocer a Darling. Pero el hecho de que él me robó el corazón no cambió. De hecho, solo recuerdo sus nombres y la sensación de que debería conocerlos.
Match terminó masajeando su frente para aliviar el dolor de cabeza que estaba haciendo la situación. También era cierto que, después de lograr convocar a Jeanne Alter, deberían haber esperado algo así. De todos modos, todavía hay esperanza mientras tengamos el catalizador. Y todavía tenemos a Saint Quartz. Ahí se acercó al círculo mágico con renovadas esperanzas, pero esas esperanzas se desvanecieron cuando vio que faltaba algo en el círculo. Su cara se puso muy pálida. De ninguna manera. ¿A dónde ha ido el catalizador? La mirada del pelirrojo se volvió hacia Fou, pero este negó con la cabeza para indicar que no la había tomado. Tienes que estar bromeando. ¿Desde cuándo desaparecen los catalizadores después de usarlos para una invocación? Cayó de rodillas deprimida, y luego los 3 Anquarts en su mano reaccionaron con el círculo mágico, iniciando otra invocación. El pequeño hilo de esperanza que tenía se aplastó cuando vio que lo único frente a ella era un trío de llaves negras. Quiero llorar. Una mano aterrizó en la espalda de Ai de manera tranquilizadora, y cuando se dio la vuelta, encontró la sonrisa de Nerobride. No se preocupe, amo. Con su fiel esposa aquí, verá que Finn estará aquí en poco tiempo. Eso elevó un poco la moral del maestro, a pesar de que esos eran sus últimos 3 Saint Quartz. Ahora, ¿me vas a dar un recorrido por el lugar para mostrármelo? En el camino puedo contarte algunas historias sobre mi matrimonio. Los ahora 6 abandonaron la escena, con el Nero rojo escuchando atentamente lo que decía el Nero blanco. Pero cuando salieron al pasillo, se escuchó un grito de sorpresa. Micon. ¿Por qué hay 2 Neros? Las cosas iban a ponerse más interesantes en Caldea. Ahora sí, esta historia por fin llegó a su fin. Muchas gracias a todos los que me acompañaron y apoyaron en este camino. Fue muy divertido escribir esta historia, especialmente las interacciones entre los sirvientes, que es básicamente el aspecto cómico. Y bueno, mi cerebro ahora es literalmente una enciclopedia después de leer las descripciones de todos y cada uno de los sirvientes y nobles fantasmas que aparecieron en esta historia. Las críticas que recibí sobre esta historia fueron en su mayoría positivas, pero este es el momento de que me cuentes tu opinión sobre la historia en sí. Personalmente puse mucho amor y esfuerzo en esta historia, y derramé algunas lágrimas al final. La primera escena de este capítulo es una escena de mi primera historia, pero esta vez desde la perspectiva de Nero. Y claro, debido a que ambos guardaban algunos recuerdos de la singularidad, finalmente podrían estar juntos. Puede que no sea del todo correcto, pero creo que se merecían un final feliz después de todo lo que pasaron, ¿no crees? Y bueno, que Nero se convirtiera en Nerobride fue idea mía desde el principio. Eso nos lleva al troll en este capítulo. Toda la escena está escrita para hacerte pensar que King of Fuckers va a ser convocado a Chaldea, pero al final resultó en un pero fui yo, quiero decir, Nero. Y no pude evitar incluir a Gudako siendo aplastado por Gacha. Como pueden ver, este es un final abierto, así que pasemos al tema que todos están esperando, posibles próximas historias. Cubrir todas las siguientes singularidades es simplemente imposible. Tomaría menos tiempo terminar Date Density. Así que hay 2 opciones para continuar esta historia, la sexta o la séptima singularidad. Los 2 no, porque sería darle demasiado protagonismo a King of Fuckers. En la primera opción, King of Fuckers sería convocado para ayudar a Bedivere a darle algo de sentido a Goddess Rongominiad. Sería un choque de ideales similar al que tenían él y Amakusa Shirou, ya que Arturia aquí quiere preservar la humanidad como concepto, opuesto al rey de los farsantes que quiere salvar a todos. En la segunda opción, King of Fuckers sería convocado por Gilgamesh, su enemigo natural, y ambos tendrían que dejar de lado sus diferencias para salvar a la humanidad de la diosa primordial. Lo cierto es que, independientemente de cuál de las 2 opciones acabe escribiendo, el último capítulo de la historia será la singularidad final de Salomón. En cuanto a eventos menores y singularidades, sería interesante escribir algo de Omake. Los 2 que tengo en mente serían la colaboración con Fate/Extras SS y Tokugawa Kaiten Labyrinth. ¿Por qué? Porque son eventos relacionados con las 2 mitades de Beast III, la bestia relacionada con el concepto de amor. King of Fuckers, siendo la densidad de rango X, es literalmente el enemigo natural de Kiara y Kama.
Y en cuanto a historias no relacionadas con F/Go, no descarto una historia sobre Fate/Extella o Fate/Extra CCC. Encajar a un personaje serio y solitario como King of Fuckers en un entorno de videojuego sería bastante divertido. Con respecto a lo que ya he mencionado sobre una historia con King of Fuckers Alter, estoy abierto a sugerencias. Ya tengo en mente el concepto del personaje, ya que planeo que aparezca en Date a Density, pero no puedo pensar en una historia que no sea más que un refrito de la primera singularidad. Y finalmente, cruces. Realmente planeo seguir Date Density hasta el final, pero últimamente, hay un par de ideas que no puedo sacar de mi mente. El primero estaría relacionado con Tolop Ru. Aparte de que todos tienen un tornillo suelto en esa historia, lo que haría un contraste bastante interesante con alguien tan serio como King of Fuckers, alguien pensó en juntar eso con el universo de parodia del que proviene Mysterious Heroine X. En mi mente, puedo ver a MHX viniendo a la Tierra para matar a King of Fuckers mientras dice: incluso si te disfrazas de arquero, no puedes escapar de mí, saber. El segundo, sí, sé que dije en el pasado que no escribiría una historia con DXD, pero últimamente algo me ha estado molestando un poco. ¿Por qué Issei siempre tiene que morir bajo las narices de Chirou? Sí, entiendo que toda la trama de DXD gira en torno a Issei, pero vamos. En primer lugar, ¿por qué Chirou siempre salta frente a Issei para detener la lanza? O más bien, ¿por qué siempre olvida que puede usar su arco? No descarto escribir un one-shot con esas ideas. Ahora, si has llegado hasta aquí después de leer todas mis divagaciones, solo puedo darte las gracias. Estoy abierto a PM con respecto a las ideas de la historia. Esto no es una despedida, ya que siempre puedes venir a visitar mi otra historia mientras planeo la próxima historia. Entonces, hasta la vista.